Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a American Spaces on Air, una iniciativa traída a ustedes por el American Space del Instituto Chileno Norteamericano en Santiago, el American Academy of Science and Technology de la Universidad de Talca y la Comisión Fulbright Chile, con el apoyo de la red de American Spaces y la Embajada de los Estados Unidos en Chile. Hoy estaremos conversando con una invitada muy especial. Su nombre es Magdalena Leturia y ella es directora audiovisual de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en gestión de comunicaciones de University of Southern California, y su extensa trayectoria la ha llevado a trabajar en lugares como Netflix, Spafax, 42 West, MTV Documentary Films Paramount, donde también ejerció como directora de Relaciones Públicas en América Latina para la película La Memoria Infinita. Muy bien, es todo un gusto tenerte con nosotros, Magdalena. ¿Cómo estás? Hola Mario, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por pasar un tiempito con nosotros. Y bueno, quería entrar de lleno con las preguntas y preguntarte, sabemos que hoy estás radicada en Chile, pero cuéntanos cómo nació tu vínculo con Estados Unidos y cómo fue que llegaste a ser becaria Fulbright para estudiar tu máster de gestión de comunicaciones en Southern California. Mira, la vida me llevó, de verdad, de hecho una amiga me llevó a encontrarme con Fulbright, porque inicialmente, o sea, yo siempre supe que quería estudiar afuera y en inglés. Mi inglés no era muy bueno, entonces al principio me había inclinado por Australia, donde las exigencias de idioma eran un poco menores, y postulé a la Fulbright porque una amiga mía de la universidad había postulado y me dijo, postula, vamos, tú puedes. Ella fue la que me hizo todo como me dio el apoyo, el entusiasmo para decir, vamos adelante. Postulé sin ninguna fe, quedé obviamente con el idioma al límite, entonces tuve que, para poder realmente validar la beca y recibir la beca, tuve que estudiar más inglés y lograr conseguir el puntaje mínimo que pedían del TOEFL. Pero antes de eso, desde que decidí empezar a postular y todo, yo llevaba 1 año y medio estudiando inglés, clases particulares, porque venía de un mundo personal donde el inglés no era... yo fui a un colegio alemán, entonces el inglés no era mi fuerte. Sí me gustaban los idiomas, sí sabía que quería estudiar en inglés, porque también tenía muy claro que quería trabajar no solo en Chile. Y para trabajar fuera de Chile sin inglés es casi imposible. Entonces, cuando me gano la Fulbright, a Australia le digo muchas gracias por la oportunidad, decido cambiar mi plan de estudios y encontré, bueno, ¿para qué explicar? Yo había estudiado audiovisual, Los Ángeles es la ciudad del entretenimiento, entonces, viniendo además de Chile, donde la industria es mucho más artesanal, hay mucho cine independiente, tener la oportunidad de empaparme de la industria de Hollywood era algo único, así que por eso postulé a un magíster en University of Southern California. Al principio quería dedicarme a la producción de cine, pero trabajando me di cuenta que me gustaba mucho poder comunicar estas obras audiovisuales con el público, cómo hacer llegar esas historias a las audiencias. Y ahí fue donde el máster que elegí tenía un área de especialización en entretenimiento, en cine y televisión. Y bueno, ahí empezó todo y cambió todo hacia adelante, porque como dato rosa, conocí a mi marido en Los Ángeles. Él es de Los Ángeles, nacido y criado, es de las pocas personas que son realmente de Los Ángeles. Y bueno, ahora está en Chile también. Tengo 2 hijos que nacieron gracias a esa relación que la vida me presentó gracias a mi experiencia con Fulbright. Y bueno, no fue solamente el máster abrió un montón de oportunidades laborales que no habría jamás conseguido desde acá. No puedo decir jamás, pero habría sido muy, muy, muy difícil haberlas conseguido desde acá. La primera oportunidad laboral que tuve fue en una agencia especializada en industria del entretenimiento, una agencia de comunicaciones que se llama 42 West, para trabajar con Netflix en América Latina. Entonces, desde Los Ángeles, estoy hablando desde además el inicio de las series originales de Netflix, el 2015, House of Cards, Orange is the New Black, como cuando todavía este boom del streaming estaba recién partiendo.
Y bueno, llegué a esta agencia, trabajé 2 años con ellos, trabajando las campañas en América Latina, y ahí fui además conociendo otro universo de forma de trabajo, de estándares de la industria, de profesionalización de la industria, que también desde Chile jamás habría conocido. Y eso fue desencadenando todo hasta que hoy día estoy aquí con La Memoria Infinita, trabajando para MTV Documentary Films. Perfecto, súper. Y cuando estuviste en California, gracias a este programa Fulbright, ¿pudiste apreciar las diferencias que existen en la industria de contenido y entretenimiento de Norteamérica y cómo se trabaja aquí en Chile? Mencionabas bueno, aquí trabajamos un poquito más artesanalmente, ¿no? Cuéntanos sobre eso y cómo influyó esa experiencia en tu futuro, tanto profesional como personal, porque nos cuentas también bueno, pasaron cosas en tu vida personal allá en California. Así que, ¿cómo fue esa experiencia en ambos ámbitos? Bueno, lo primero fue que la Fulbright te deja quedarte un año trabajando antes de venir a devolver la beca. Entonces dije, tengo que aprovechar ese año, y así fue que empecé a buscar trabajo antes de graduarme del programa, y llegué a trabajar a 42 West, que justo estaban buscando a alguien que tuviera experiencia en América Latina, y yo venía de eso. Pero yo había trabajado en una distribuidora chilena antes de estudiar el magíster, donde el equipo es mucho más pequeño, los recursos son mucho más limitados, y donde un poco todos hacen de todo. En cambio, empiezo a trabajar desde esta agencia en un rol muy específico, que era la coordinadora de publicity, una palabra que para mí ni siquiera existía en mi mapa de comunicaciones, nunca nadie me habló de publicity, que no es lo mismo, que la gente además en español cuando no conoce esos términos dice es publicidad, pero no es la publicidad, el advertisement que uno entiende desde el español, no es la publicidad pagada, sino que es hacer publicidad desde generar conversaciones sobre los contenidos. Entonces, empecé a conocer términos que nunca había escuchado en mi vida, o sea, junket, que es el día de prensa, todas las actividades de las entrevistas una tras otra. Empecé a conocer términos, empecé a conocer especialización en los roles, que a mí no me había tocado vivir de esa forma. Me acuerdo que fui a un evento de la industria del entretenimiento allá, que se llama TCA, Television Critics Association. Hay un evento donde se muestran las novedades que vienen hacia los títulos que se están estrenando, series, películas, y yo era la talent handler de un actor, pero mi único rol era ser como esta persona encargada del actor durante todas las entrevistas. Ese era mi rol, nada más que eso. Y en cambio yo en Chile, cuando estaba trabajando en un día de prensa, me tocaba hacer todo, o sea, ser la que cuidaba al actor, ver la que recibía a los periodistas, la que gestionaba con los periodistas, la que hacía los seguimientos después, la que les mandaba las fotos, la que les mandaba la sinopsis, todo junto. En cambio acá, mi rol para ese evento era súper específico, preocuparme de que el actor tuviera el brief de las entrevistas que iba a hacer, preocuparme de que ese actor, si había algo que le había incomodado, como poder asistirlo, que la agenda siguiera en tiempo, ver como sus necesidades puntuales durante ese día. Entonces empezaron a surgir un montón de cosas para mí que dije como, wow, o sea, esto es... Me explotó un poco la cabeza, porque uno siempre dice como, acá hice de todo, pero de verdad es un 10% de lo que me ha tocado vivir trabajando con los estándares de la industria de Hollywood. Obviamente acá en Chile también hay producciones y producciones. Hay producciones que son más pequeñitas y tienen presupuestos menores, y hay producciones más grandes, y hay empresas que estamos hablando de productores audiovisuales que hoy día son empresas internacionales. No, hay de todo, pero allá el punto como de partida en general parte desde una profesionalización más mayor en todos los roles que trabajan en un proyecto. Por supuesto, y al ser una profesionalización tan, digamos, especificada a roles particulares, puedes profundizar mucho más en cada uno de esos campos, ¿no? Exactamente. Mientras que cuando estás con varias responsabilidades al mismo tiempo, solo llegas a conocer un poquito de cada cosa Claro, bueno, claro. es muy Y diferente. claro, y ahí también uno se va dando cuenta. O sea, por ejemplo, en Chile, cuando yo trabajaba en esto antes de estudiar,
yo hacía la van premier, o sea, trabajaba en todas las cosas. Por ejemplo, trabajando en Netflix, teníamos un equipo de eventos, solo se preocupaba del evento. La parte creativa del evento la manejaba otro equipo. Obviamente yo colaboraba con ese equipo porque el evento iba a ser para una campaña que yo estaba dirigiendo, pero el responsable de la creatividad, de proponer lugares, de buscar todos, era otro compañero y se dedicaba solamente a esa parte creativa y obviamente de la producción con una empresa productora, mientras yo veía la parte más estratégica de comunicaciones, de mensajes, de trabajo con los actores, de hacerles este coaching, porque cuando una persona da entrevistas, tú los entrenas, hay algunos que tienen una experiencia enorme dando entrevistas, pero también me tocó trabajar con actores que era su primera serie o su primera película y tú tienes que empezar a enseñarles cómo trabajar en este mundo de exposición pública. Entonces, cada persona tiene un rol y eso te permite, claro, especializarte, pero seguir también como desafiando tu rol, como de verdad estás enfocado en algo, puedes decir, ¿qué es lo siguiente que puedo pensar? ¿Qué es lo siguiente que puedo poner? ¿Cuál es qué elemento creativo que no hemos probado puedo seguir desarrollando gracias a que estoy enfocada en algo un poco más acotado que hacer como un pulpo de todo? Claro, absolutamente. Ese conocimiento específico puedes continuar ampliándolo a medida que lo vas haciendo porque básicamente es la única cosa de la que te deberías preocupar sin tener que considerar todos los otros aspectos. Bueno, eso es muy interesante y relacionado a eso y a tu experiencia en Netflix, nos gustaría saber también qué tan desafiante es hoy en día posicionar una marca como Netflix, podría ser un ejemplo, en la industria local. ¿Cuáles fueron las claves para lograrlo a nivel regional? Bueno, yo creo que para las marcas en general de entretenimiento el camino es más fácil que para otro tipo de industrias, porque todo el mundo quiere ver películas y series y a la gente le gusta mucho poder enamorarse de los personajes, de las historias, y las historias tienen algo que en el fondo una buena historia emociona, ¿ya? Y es algo que en cualquier campaña de comunicaciones tú quieres poder conectar con esa persona y llegar a emocionar. Entonces, creo que el desafío es un poco más manejable que quizás en otras industrias, pero sí el desafío es en el fondo cómo poder que una marca global, cómo puede resonar localmente, tener esas sutilezas y ajustes para que en el fondo le haga sentido a la audiencia local, porque si bien los latinoamericanos somos todos dentro de el universo del planeta Tierra un poco más parecido, igual no es lo mismo un argentino que un chileno. O sea, puntualmente ahora estaba trabajando con una película argentina, que fue la película que va a representar a Argentina en los Oscars. Estaba haciendo una asesoría puntual con esa para Movie. Y estuve un mes muy de cerca trabajando con los argentinos. Y es diferente la forma en la que uno trabaja con los argentinos, el humor de los argentinos. Entonces, cómo uno en una campaña o en un posicionamiento de marca se hace cargo de esos elementos culturales para que le resuenen a las personas. Y eso creo que es el mayor desafío. En ese sentido, yo admiro mucho al equipo de redes sociales de Netflix, que son ex compañeras de trabajo mía, las que lideran la estrategia del Netflix Chile en Instagram. Creo que hacen un excelente trabajo de como hacerse cargo de la localidad a través de un contenido global, universal, norteamericano, europeo, cómo en el fondo traducir eso a algo que nos hace sentido localmente. Por supuesto. Y veo que entre lo que es Fulbright y lo que ha sido la experiencia con Netflix y este tipo de empresas, has ganado mucho, digamos, has vivido un proceso muy interesante de internacionalización. Eh, ¿Cómo crees que esto es beneficioso para tu trabajo? O sea, para mí hay un cambio de un antes y después en la Fulbright. Primero, porque conocí gente de literalmente todos los continentes y todos los rincones del mundo. Yo cuando llegué a Estados Unidos tuve primero un seminario, como mi inglés no era el mejor, tuve un seminario de 3 semanas con
todos los Fulbright de esa generación que teníamos el inglés más débil. Y estuve 3 semanas con gente realmente de todas partes del mundo y gente con la que hasta el día de hoy mantengo vínculos. O sea, tengo un amigo que es de Marruecos, conocí a su señora, donde jamás en mi vida habría pensado generar ese tipo de vínculo con alguien que es culturalmente muy diferente a mí. O sea, estamos hablando no solo de cultura, sino que también de religión, otras formas de vivir, de enfrentar el día a día. Pero generé vínculos que, eso fue el 2013, hasta hace 10 años, y todavía me marcan en lo personal. Son gente con la que hablo de vez en cuando, nos ponemos al día, cómo están, nacen los hijos, como que uno celebra en conjunto. Los ve sus logros en profesionales, gracias a LinkedIn uno puede más o menos ver en qué está la gente. Acaba de otro compañero del Fulbright de Haití, empezó a estudiar en el MIT, en el MIT, y es como poder celebrar a esa gente que conociste hace 10 años genuinamente. Hace poco vino una actividad, un seminario también organizado por Fulbright, por la red de Fulbright, una amiga de República Dominicana y que no la veía hace 8 años y fue muy lindo reencontrarse. Entonces, primero, como esa red de profesionales, además de distintas áreas, porque hay de todo, o sea, no somos todos de la misma industria, para mí ha sido clave, pero además, desde esta experiencia de estudio que me abrió la puerta para trabajar en 42 West, que para Netflix trabajé para toda América Latina, que después de eso, cuando volví a Chile, trabajé en una agencia británica. Después de la agencia británica, Netflix que seguía creciendo y me invitaron a trabajar desde la oficina de Sao Paulo, en Brasil. Me voy a vivir a Brasil con mi marido norteamericano, que nunca en su vida había pisado Brasil, y sigo trabajando en un ambiente muy multicultural que creo que enriquece a cualquier persona, pero además te enseña, te hace mucho más adaptable, mucho más flexible para enfrentar cualquier desafío. Entonces, al conocer a gente que piensa distinto que tú, que opera diferente, que tiene otras historias desde atrás, desde otros rincones del mundo, uno empieza a entender que todo tiene que ser un poco más moldeable. Y la gran clave de poder llegar a buen puerto con cualquier proyecto es esa flexibilidad. Entonces, recibir los inputs de gente muy distinta a mí, para mí es algo como clave, es algo que no quiero perder. Me daría mucha pena trabajar solamente para o sea, amo mi país, amo mi ciudad, pero me daría mucha pena no tener esa retroalimentación que generan otras culturas. O sea, yo amo la inmigración, me encanta que Santiago se esté llenando de otras nacionalidades, porque creo que es una experiencia muy positiva para todos. Y el mundo es cada vez más globalizado, entonces si uno no se hace cargo de estos movimientos, de estas diferencias, de poder tener esta flexibilidad, nos vamos a quedar estancados. Absolutamente, sí. La migración es básicamente un proceso de internacionalización, pero en casa. Sí. Y es también muy importante. Perfecto. Sí, y de igual forma, como mencionabas, ¿no? Trabajar solo para Chile o solo para un país específico restaría mucho de esa gran oportunidad de internacionalización que se presenta con este tipo de trabajos. Y ahí mismo, por ejemplo, yo hoy día estoy trabajando con La Memoria Infinita. La Memoria Infinita es una historia donde tú dices, es una actriz reconocida en Chile solamente, es un periodista muy importante, pero también reconocido en Chile, cuya historia íntima realmente resuena en distintas audiencias. Acaba de estar Paulina Urrutia presentando la película en Corea del Sur y la gente la aplaudía, la gente se emocionaba, gente muy diferente. Entonces, pensar en cómo o sea, que algo sea solamente para nuestro, en el fondo, campo, como reduce realmente los movimientos virtuosos que puede generar de conexiones entre seres humanos. O sea, yo creo que trabajando en cine y en entretenimiento uno lleva historias y esas historias al resonar en otras personas, en otras audiencias, tú vas también
moviéndote no sé, hacia una misión como para mí tiene que ver con la humanidad. Al final somos todos seres humanos y tenemos que ir hacia allá. Entonces, encontrarnos, emocionarnos con la historia de otro país, con una película, serie que no tiene nada que ver conmigo, nos va acercando y eso me encanta. Perfecto. Y todo eso está relacionado con esta pregunta de la que vamos a hablar ahora. Desde hace tiempo venimos escuchando un concepto conocido como glocal, que hace alusión a la relevancia de mantener las diferencias locales, pero en un mundo que actualmente está muy globalizado. ¿Cuál crees que va a ser la tendencia en Chile para la industria del cine y el entretenimiento en la próxima década? La tendencia, no sé, yo creo que la tendencia va a seguir siendo la misma, que tiene que ver con encontrar historias que emocionen. O sea, el cine se trata de eso, de emocionar. Cuando tú ves algo que te gusta de otro país o a alguien le gusta algo que sale de acá, tiene que ver con que generó algo en ese universo que es las emociones, puede llamarse alma, corazón, como quieras, pero tiene que haber algo que te remece para bien, para emocionarte con sentimientos positivos, te puede emocionar puede ser incluso una tragedia, pero que en el fondo genera compasión o genera algo que te hace reflexionar en un nivel más personal. Entonces creo que la tendencia va a seguir siendo la misma. Es cómo, en el fondo, encontramos buenas historias que logren conectar profundamente con esa humanidad que llevamos todos. Perfecto. Muy bien. El pasado 1 de octubre se celebró el Día Internacional de las Personas de Edad, que emana de la ONU y que pretende también relevar la importancia de fomentar el goce pleno de los derechos humanos por parte de todas las generaciones. Teniendo en cuenta esta efeméride y que actualmente ejerces como directora de Relaciones Públicas para América Latina en MTV Paramount, de la película La Memoria Infinita, dirigida por supuesto por Maite Alberdi, y nominada a los premios Oscar, ¿cuáles son, a tu juicio, las principales claves que explican el éxito de esta película documental y cómo percibes la conciencia sobre la salud mental de parte de las distintas generaciones en Chile? Bueno, hay varias cosas. Primero, creo que tenemos una película de una directora que es muy talentosa, o sea, Maite Alberdi tiene la capacidad de ver en algo, en historias mínimas, la relevancia de esa historia a nivel como universal. Esa sensibilidad que ella tiene es algo muy de ella y eso hace que en el fondo, cuando vemos desde sus películas anteriores, o sea, vemos en la 11 a un grupo de señoras compartiendo la vida después de una vida que comparten hace de toda la vida. No, vemos a unas señoras que sin nosotros haber llegado a esa etapa de la vida, nos emocionan. Cuando tenemos al agente topo también explorando este mundo en un hogar, de estar en esa etapa de la vida también siendo anciano, es algo que ese hogar está aquí, obviamente en Chile, pero todos, en todas partes del mundo, van a lidiar con el mismo tipo de problemática en la etapa de la vejez. Y en esta película particular hay algo que tiene que ver obviamente, con el contexto de Augusto, que es tener Alzheimer, pero también en cómo ellos, como pareja, deciden seguir siendo pareja ante este contexto más adverso. Entonces, para mí, esta historia tan única que la Maite percibe y que se da cuenta que es importante contarla, resuena exactamente por eso, porque cuando uno ve la película, es una película donde ellos dos tienen una relación de amor única, que a pesar de todo se sigue reinventando, se siguen reconociendo como amantes, o sea, siguen siendo pareja hasta el último minuto. Ellos, puede ser que Augusto no recuerda bien cómo se llama Paulina, pero ellos siguen reconociéndose el uno al otro como pareja. Y por otro lado, está el tema de cómo juega con la memoria, o sea, en el fondo la película
está construida de una manera que te hace reflexionar sobre la identidad personal, pero también sobre la identidad como sociedad, como grupal. Y hay algo que si uno escucha a Paulina o a Maite contando de cómo surge el proyecto, Augusto quiso hacer esa película porque o sea, es necesario poner estos temas que realmente a veces los tenemos detrás a puerta cerrada en la casa. O sea, no solemos hablar de personas con Alzheimer y ahora que la película se estrenó, todo el mundo te dice, yo tengo un tío, tengo un abuelo, tuve a mi papá, mi mamá. Todos tienen a alguien con Alzheimer, pero uno nunca está hablando de eso. Cuando Maite hizo la película Los niños sobre adultos con síndrome de Down, también uno se empieza a dar cuenta que la discapacidad está ahí al lado de todos, pero no hablamos de esos temas. Estamos siempre con esos temas como escondidos, nos dijeron que no se hablaban, no sé. Entonces, hay una necesidad como que nos atraviesa a todos de darle visibilidad a estos temas porque todos nos enfrentamos con ellos. Todos, la Paulina Urrutia dice, todos seremos cuidados y hemos sido cuidadores en algún minuto. Es algo que nos va a tocar a todos. Entonces, tenemos que hablar de este tema. Entonces, es la lucidez de Maite, es su talento, su delicadeza en contar esta historia, pero además sobre un tema que todos tenemos que nos vamos a enfrentar y tenemos que reflexionar. Y por eso creo que le ha ido también a la película, le ha ido también acá en Chile, o sea, la película rompió récords de audiencia, es la película documental más vista en la historia del cine chileno, es la película chilena más vista en los últimos 5 años. Y además, o sea, genera lo mismo en todos lados. Ha pasado por festivales en Europa, en Estados Unidos, en Asia, y en todos la audiencia se ve genuinamente emocionada. Perfecto. Justamente tenemos algunos comentarios que nos están llegando desde LinkedIn. Nos dice por aquí Andrés García Huidobro, dice, Magdalena, justamente ese tema de la memoria infinita, el relevar la historia profesional de los dos protagonistas, ¿cómo lo abordaste? Ya eso lo has mencionado bastante, por lo menos desde el punto de PR. En Chile, cuando fui, nadie salía de la sala, se quedaron hasta el último crédito, realmente emocionados. Y también nos comenta por aquí, hablaste de un film chileno, cómo conectarlo en un país lejano como Corea del Sur. ¿Crees que el cine latinoamericano puede conectar masivamente como lo ha realizado Turquía o Corea del Sur, que tienen también producciones que se ven en toda Latinoamérica? ¿Tenemos nosotros esa capacidad también de alcanzar esos públicos? O sea, yo creo que sí, que historias chilenas pueden alcanzar esos públicos. Todo tiene que ver con la honestidad emocional que pueda tener un contenido, desde mi punto de vista. Mientras más honestidad emocional, es más fácil que vaya a conectar. La gente, yo no estuve en Corea presentando la película con Paulina Urrutia, pero la gente se emocionó mucho al ver La Memoria Infinita en Corea y cuando Paulina presentó la película. Entonces, es posible y no se necesitan grandes producciones. Tiene mucho más que ver con las emociones de la historia que con toda esta estructura de producción. Perfecto. ¿Y cómo crees que la comunicación y el marketing pueden también contribuir al desarrollo cultural de la sociedad? O sea, yo creo que el marketing y comunicación debería siempre estar hablando desde el enfoque cultural de cada sociedad, porque finalmente no hacemos marketing o campañas comunicacionales solamente para hablar de algo, sino que es para hablar de algo para alguien. Y ese alguien tiene un contexto que si no nos hacemos cargo, pasan a ser campañas vacías que no generan reflexión y que no generan conexión con el público objetivo. Entonces, creo que las buenas campañas, ya sea de marketing o de comunicaciones, tienen que hacerse cargo de la cultura de su público, audiencia objetiva, para
para realmente generar discusión, conversación y reflexión. No todos los proyectos van a generar el mismo tipo de conversación o profundidad en la discusión, pero sí siempre uno se puede hacer cargo del elemento cultural y tiene que ser desde ese elemento cultural cómo generamos estas conversaciones. Perfecto. Y coméntanos un poco de tus proyectos destacados y cómo las alianzas y trabajo multicultural han aportado en tu crecimiento profesional. Mis proyectos destacados. Mira, te puedo decir que uno de mis proyectos favoritos y que tiene que ver también con esta multiculturalidad y con estos cruces que hay que saber aprovechar y que hay que saber leer en el minuto. En Argentina lanzamos una serie que se llama Apache, la vida de Carlos Tevez, de un futbolista de Boca Juniors, que le dicen Apache. Y justo también teníamos que lanzar una temporada de La Casa de Papel y íbamos a tener en tour de medios a los actores, a Pedro Alonso y a Rodrigo de la Serna, a Palermo y a Berlín, y decidimos juntar a este futbolista, a Carlos Tevez, en la cancha de club de Boca Juniors con Berlín y Palermo, pero a pelotear. O sea, estuvieron hablando de todo, de series, de películas, de sus familias, de su vida, de lo que les gusta, de viajar, Fue una conversación muy, o sea, libre, mientras, como anfitrión desde su casa, Apache, los recibía a ellos y jugaban con la pelota. Y se generó un intercambio muy rico, donde para la gente además le hacía sentido ver a estos elementos, a estas personas conversando de esta manera tan natural. Y tú dices, esto es algo, no es una entrevista tradicional, no es nada, pero fue un momento muy ingenioso de poder hablar de dos series para llegar a diferentes audiencias, ampliar la audiencia de ambas, desde el amor que generaba Carlos Tevez con los fanáticos del fútbol por un lado y también de los fanáticos de La Casa de Papel por otro lado, que tenían una fidelidad muy grande con esa serie. Entonces, poder jugar, tener esa instancia, de hecho nos abrió las puertas en un canal de televisión abierta para salir en el como noticiario prime time, que era muy difícil entrar, gracias a algo que en el fondo uno, de probar algo diferente, algo que salía de forma, y en eso es algo que trabajé con una compañera que es venezolana, que hoy día vive en Nueva York, trabaja en otra empresa, pero fue uno como de los proyectos que más disfruté en un lanzamiento, en cómo generar con una sola acción mucho ruido. Porque al final también los recursos siempre son limitados, uno no puede estar haciendo 500.000 cosas, hay entonces también ser como eficiente y generar esa conversación y ese disfrute desde la audiencia para conectar con las series que queríamos promocionar. Después, para mí, trabajar en la Magonia Infinita es mi felicidad máxima. Yo estoy trabajando para MTV, soy en el fondo lo que se llama en inglés un contractor para MTV Documentary Films, que están basados en Estados Unidos. Y desde que integré el proyecto en mayo de este año, creo que todo ha sido algo virtuoso. Es una película con tanta alma que solamente te trae cosas buenas. Entonces, es una película que ahora estamos en campaña para ir a los Goya, sigue trabajando también para llegar a ser nominada como mejor documental en los Oscars. Entonces, es un proyecto muy grande. Y es interesante que una película con un equipo muy pequeño, porque la película la firmó Maite con su camarógrafo, su sonidista, después tiene a la Caro Siraquian, que es su montajista, pero es un equipo pequeño y un proyecto tan íntimo y tan pequeño en su estructura, llega a ser tan grande y conmueve a tanta gente. Entonces, para mí eso ha sido uno de los de mis grandes proyectos. Y bueno, reencontrarme ahora con Argentina, trabajando con los delincuentes, desde Rodrigo Moreno, que es la representante a los Oscar por ese país, también ha sido para mí
un nuevo desafío que no me había tocado, sobre todo liderando una campaña de un país que no es el mío, pero que gracias a todas estos años, que son más de 10 años de experiencia multicultural que se gatilla desde mi experiencia con Fulbright, me han dado esas oportunidades de poder trabajar mucho más cruzado, que es lo que quiero seguir haciendo hacia adelante también. Súper. Sin duda son dos grandiosas experiencias las que acabas de contar. Atreverse a hacer algo distinto con lo que hiciste con La Casa de Papel y con Carlos Tevez. Y por supuesto todo lo que ha generado La Memoria Infinita. Muy bien. También queríamos preguntarte, ¿qué consejo darías a los profesionales que buscan destacarse en la industria de contenidos y el entretenimiento en América Latina? O sea, yo creo que hay que ver mucho contenido. Hay que ver contenido y hay que ver, o sea, las cosas que funcionan, más allá de que si a mí me gustan o no me gustan personalmente, hay que ver y entender por qué a la gente le gusta, hacer esa reflexión. Entonces, primero es consumir, o sea, si uno no consume contenido, es muy difícil que uno pueda generar obras que vayan a resonar con otros. Se puede, todo se puede en la vida, pero creo que es muy importante. Y lo otro, que pensando más allá de América Latina, o sea, para mí estudiar inglés me ha abierto muchas puertas, porque también es muy distinto, por ejemplo, cuando tú sales a defender un proyecto que es tuyo y se lo tienes que defender a alguien en inglés, con tus palabras, que tú tienes ese convencimiento que otras personas no van a poder quizás contarlo con la misma alma que tú puedes contarlo. Entonces, para mí, perfeccionar el inglés también es clave, porque al final, independiente de que el proyecto sea con otros productores de América Latina, las instancias de fomento de la industria audiovisual son globales y son en inglés. Entonces, creo que mejorar el inglés es clave. Y lo otro que para mí es importante es como buscar esa multiculturalidad, o sea, tratar de empaparse, ya sea desde acá mismo, tratar de empaparse de los otros. O sea, yo creo que la migración es una ventaja, somos sociedades de migrantes. Mi abuelo migró a Chile, mi otro abuelo migró desde América Latina hacia Chile. O sea, somos una sociedad de migrantes desde siempre. Entonces, creo que la migración, los movimientos migratorios que están habiendo hoy día son muy importantes para entender cómo otros piensan y empaparse también de esa creatividad que puede surgir de estos encuentros y cruces con otros. Entonces, también para mí eso es muy importante, como salir del metro cuadrado de uno, de la zona de confort de uno, y mezclarse con otros, conversar con gente, porque al final todo lo que tiene que ver con contenido audiovisual tiene que ver con historias y emociones. Entonces, hay que estar con otros para poder tener inspiración. Sin duda, por supuesto que sí. La internacionalización y poder vincularnos con otras culturas y otras formas de pensar nos enseña los problemas que otros atraviesan, también cómo afrontan ciertas oportunidades y eso es algo muy importante. Muy bien. Ahora, en una onda más personal, ¿qué ha sido lo más significativo de tus experiencias laborales en el extranjero? Para mí, o sea, es que el hecho de vivir en otro país siempre ha sido un sueño. Yo de chiquitita siempre, o sea, crecí con esta imagen de que mi abuelo se vino a los 30 años desde España. Fui a un colegio alemán, estuve de intercambio en Alemania a los 16 años, en un pueblito en la mitad de Alemania que nadie conoce, se llamaba Floto. Después me fui a estudiar un curso de producción ejecutiva en Cuba. Aproveché de hacer un intercambio en Brasil porque mis papás vivían en Brasil por trabajo cuando yo estaba en Chile. Entonces, todo lo que me ha abierto vivir afuera no es porque me quiero ir de Chile, sino es porque quiero traer eso hacia mi vida acá. Entonces,
yo sé que mi base está acá, de hecho convencí a mi marido californiano dejar su amada California que él jamás en su vida se imaginó dejar para que se viniera a América del Sur, porque de verdad a mí me encanta, o sea, yo soy de acá, me encanta estar acá, pero necesito cada cierto tiempo ir a otro lugar, empaparme de ese cotidiano de otra cultura y traer eso conmigo para aplicarlo en mi vida. Tengo 2 hijos brasileños, o sea, nacieron en Brasil. Para mí son brasileños porque, bueno, nacieron en Brasil, de brasileño no sé qué tanto tienen, solamente el doctor que estaba ahí en el parto, pero son brasileños. Para mí van a ser siempre brasileños y el vínculo que me queda con Brasil es, o sea, hasta la muerte. Mi marido es norteamericano, independiente que vivamos acá, ese nexo con Estados Unidos que de verdad es gracias a Fulbright, porque si no yo habría estado en Australia, me queda para siempre. Y todas las experiencias que he tenido fuera de Chile siento que son parte de lo que soy y no quiero perderlas, o sea, quiero seguir teniendo eso. Sé que mi base va a estar acá, pero estoy siempre pensando dónde más puedo ir a empaparme de algo diferente, porque creo que la diferencia solo genera virtud. Así que, nada, lo personal es todo. O sea, no me imagino mi vida estática en un solo lugar. Necesito de empaparme de eso. Y me gusta además mucho, o sea, obviamente me gusta viajar, pero me gusta mucho el poder instalarme en un lugar. Poder ir a la farmacia, al supermercado, como hacer esa cosa más cotidiana sin grandes como sin grandes planes turísticos, sino que realmente vivir al día a día, ver al que corta el pelo en la peluquería de la esquina, tener eso, para mí es muy importante en cualquier lugar. Entonces, mi marido lo único que quiere es como cortarme las patas, que por favor nos quedemos en un lugar, pero yo ya estoy siempre pensando cuál va a ser nuestra siguiente aventura y cuál va a ser la siguiente forma que voy a tener para seguir empapándome de estos movimientos, esta interculturalidad que para mí es clave. Por mientras, por lo menos seguir trabajando a nivel regional de América Latina es muy importante. Ahora también estoy trabajando con España, gracias a los Goya con la Memoria Infinita. Mientras no pueda vivir a otro lado, sí o sí tengo que mantener el elemento multicultural a nivel profesional. Súper. Y ya para finalizar, una última pregunta. Finalmente, ¿qué tendencias o tecnologías emergentes crees que tendrán un impacto significativo en la industria en los próximos años? La verdad es que para mí el tema de tecnología no es algo que o sea, llame tanto mi atención. Obviamente la inteligencia artificial llegó y eso va a cambiar la forma de trabajar y todo, pero yo creo que el componente humano de cualquier proyecto audiovisual siempre se va a mantener, por mucho que se ocupe inteligencia artificial para escribir guiones o para escribir libros o para generar contenidos. Yo creo que el componente humano todavía, o sea, no se va a perder. Así que, o sea, vamos sí a tener que adaptarnos y creo que en eso es súper importante es ser receptivo a los cambios y no ponerle oposición a los cambios. Porque en la medida que uno es receptivo, uno va aprendiendo del cambio y uno sigue como la producción. En cambio, si uno se resiste, uno pierde mucho tiempo en esa resistencia en vez de ver en el fondo las oportunidades que puede traer cualquier cambio. Absolutamente. Muy bien, Magdalena. Queremos agradecerte por el tiempo que nos has dedicado hoy y, por supuesto, por la entrevista que acabamos de tener. Y simplemente desearte que, bueno, sigas teniendo una carrera que te permita seguirte internacionalizando, porque sabemos que así como te gusta recibir un poquito de cada cultura, llevas un poquito de Chile contigo a donde sea que vayas. Así que Así es. muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y bueno, esperamos verte muy pronto. Muchas gracias, Mario. Muy entretenido conversar contigo. Que Muchas tengas una gracias. buena tarde. Igualmente.